generalidades, ¿ya? En generalidades, ¿qué aspectos tienen que recordar bien, ¿no? El término de lo que es discapacidad, ¿no? Entonces, discapacidad viene a ser toda aquella condición de salud, ¿no? Que va a generar alguna limitación en la realización de mis actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades de la vida diaria? ¿No? El poder alimentarme, el poder incorporarme al despertar de la cama, el poder caminar, el poder conversar, el poder tener una conducta, ¿no? El poder decidir cuándo cambiarme, cuándo bañarme, qué ropa escoger. Todas esas actividades básicas de la vida diaria van a estar limitadas por algún problema, ¿no? Entonces, la discapacidad viene a ser la limitación que yo tengo para realizar esas actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, pero ¿quién me va a causar esa limitación? ¿No? Ahí tiene el otro término, que es la deficiencia. La deficiencia viene a ser la pérdida o anormalidad de una estructura o función. Así, en palabras sencillas, la deficiencia viene a ser el causante, la patología que me va a ocasionar la limitación en la realización de mis actividades básicas de la vida diaria. Entonces, la causa de mi discapacidad es la deficiencia, ¿no? Entonces, en las diapositivas, por ejemplo, que hemos visto, bueno, que les he mandado, aquí, por ejemplo, ¿cuál es la deficiencia? La deficiencia hemos dicho que es la causa, es la patología, es la alteración. En ese caso, en esta lámina, ¿cuál es la deficiencia? La amputación de una miembro. Así es, la amputación de miembro inferior, ¿no es cierto? Para cada paciente es un diagnóstico: amputación de miembro inferior derecho, amputación de miembro inferior izquierdo, ¿no? Entonces, la deficiencia es la amputación. ¿Y cuál sería la discapacidad? Esa deficiencia, ¿qué le está dificultando? ¿Qué le está impidiendo? El poder caminar. El poder caminar. Entonces, ese poder caminar, ¿no? Habíamos dicho que está agrupado en estas 7 grandes discapacidades, ¿no? Aquí está la conducta en primer lugar. O sea, por ejemplo, si entra un niñito a la consulta y el niñito ingresa gritando, la mamá lo quiere de repente calmar y no se deja, la golpea. Entonces, desde que ingresa, ustedes ya están viendo cómo se conduce, cuál es su conducta dentro del momento de la evaluación, ¿no? A diferencia de otro niño que ingresa, muy obediente, se sienta en la sillita a esperar su turno, que le preguntes algo, ¿no? Entonces, la conducta también va a tener gravedad de afectación, y eso lo vamos a evaluar, ¿no? Según una tabla que les voy a mostrar en un momento, ¿ya? La otra discapacidad viene a ser la comunicación. Dentro de la comunicación está considerado lo que es la parte visual, lo que es la parte auditiva y la parte verbal. Es decir, la ceguera, la hipoacusia neurosensorial, el hecho de que el paciente tenga una afasia o una disartria. Todo esto va a estar dentro de la discapacidad para la comunicación. Entonces, si en el examen a ustedes les pone, ¿el paciente tiene discapacidad para hablar? No, la discapacidad es para la comunicación. Si a ustedes les pone discapacidad, un paciente con una hipoacusia neurosensorial, les van a poner, el paciente tiene discapacidad para escuchar, el paciente tiene discapacidad para oír, discapacidad para la comunicación. Entonces, lo correcto, el término correcto es discapacidad para la comunicación, ¿ya? Cuando hablamos de cuidado personal, estamos hablando de si el paciente se asea solo, se viste, es capaz de escoger su ropa, no lo puede hacer. ¿Qué tan comprometida está esta función en el paciente? ¿Ya? En la locomoción, aquí tenemos que ver si el paciente camina solo, si necesita bastones, muletas, si se desplaza en silla de ruedas. Es decir, todo lo que corresponde a la locomoción, al desplazamiento
¿no? Va a estar acá. Entonces, el paciente que tiene una amputación, les van a poner, presenta discapacidad para caminar, discapacidad para desplazarse, discapacidad para la locomoción. La alternativa correcta es para la locomoción. Discapacidad para la disposición corporal quiere decir si el paciente es capaz de hacer una ranita y ponerse de pie. Es decir, cambia su distribución del esquema corporal en el espacio y es capaz de volver a reincorporarse. ¿Ya? Esa es la disposición corporal. La destreza se refiere a la actividad manual y también a la de los pies, pero más le enfocamos en la parte de las manos. Es capaz de hacer puño, prensión, puede coger los objetos, no los puede hacer, puede llevar la mano a la boca, no lo puede hacer, ¿no? Esa es la destreza. Entonces, cuando ustedes les van a hablar de discapacidad y se le van a poner con un caso clínico, por lo general les van a hacer que enfoquen sus diagnósticos en estas 7 discapacidades. ¿Ya? Entonces, volviendo al caso anterior, habíamos dicho que el paciente tiene la deficiencia es la amputación. ¿Y la discapacidad principal cuál es? De estas 6, ¿cuál es? ¿Dónde encaja? Exacto, de la locomoción. ¿Va a tener discapacidad para la disposición corporal? Claro que sí. Claro que sí, pero la mayor dificultad, la mayor limitación es que el paciente no puede desplazarse, ¿no? Que es la locomoción, ¿ya? Entonces, esa es la que va a primar, la discapacidad para la locomoción, ¿ya? Entonces, definiciones claras. Cuando a ustedes les pongan ahí las preguntas de examen, por lo general les van a poner en casos clínicos. Les van a poner de repente un paciente con una amputación o con una lesión medular. Entonces, ¿cuál es la deficiencia? Es el diagnóstico. ¿Y cuál es la discapacidad? Es la limitación de la actividad. ¿Ya? Luego les van a hablar sobre minusvalía. ¿Qué es la minusvalía? La minusvalía viene a ser aquella repercusión social de la discapacidad. Es decir, cómo se siente el paciente en relación a su discapacidad en la sociedad. Es decir, si es un paciente, perdón, claro, por ejemplo, si es un paciente lesionado medular, ya un paciente lesionado medular, jovencito, que le gusta mucho ir al cine, ya él agarra y paga su taxi para poder ir al cine, ¿no? Un taxi para que pueda desplazar su silla de ruedas, llega al cine y se da con la sorpresa de que el cine está en un segundo piso y no hay rampas, ¿no? No hay barreras arquitectónicas que le permitan al paciente incluirse. Entonces el paciente se siente discriminado, se siente no incluido. Esa es la minusvalía. La minusvalía es la repercusión social de la discapacidad. Es cómo se siente el individuo en relación a cómo la sociedad está tratando de incorporarlo, ¿no? Para que pueda seguir realizando sus actividades de la vida diaria. ¿Ya? Entonces, la minusvalía viene a ser más la parte, ¿no? Emocional, la parte de cómo se siente ese paciente. Las discapacidades, esas 6 discapacidades, su gravedad se va a calificar con esta valoración del 0 al 6. Por ejemplo, si yo hablo del niño, pues, que ingresó gritando, que no hace caso a la mamá, ya que de repente le agrede a la mamá y es necesario que de repente una tercera persona venga y le sujete para que se pueda contener y no esté agrediendo a la mamá, pero el niñito pues ingresó caminando, saltando, corriendo y gritando, ¿no? Entonces, si yo tendría que calificar su conducta, ¿no? ¿Cómo lo catalogaría si es que sabemos de que 0 corresponde a un problema, o sea, que el paciente no tiene ninguna limitación en relación a la conducta, ¿no? O sea, esta valoración del 0 a 6 es para cada una de las discapacidades, donde 0 significa que el paciente no tiene ninguna limitación,
1, el paciente realiza la actividad, pero tiene una leve dificultad, pero lo logra realizar sin ayuda. 2, el paciente realiza y mantiene la actividad solo con dispositivos o ayuda. 3, requiere la asistencia momentánea de otra persona. 4, requiere la asistencia de otra persona la mayor parte del tiempo. 5, es una actividad que a pesar de los apoyos, ¿no? Tiene mucha dificultad, o sea, incluso con apoyo más alguna ayuda biomecánica, tiene dificultad para poder completar la actividad. Y 6, a pesar de todos los apoyos, no completa la actividad. Entonces, si yo calificara a este niñito que ingresó saltando, corriendo, gritando y agrediendo, ¿no? Y la mamá no lo pudo sujetar, o sea que en un grado 3 requiere la asistencia momentánea de otra persona, pero acá la mamá no lo pudo contener. Entonces, no requiere, además de esa tercera persona o esa persona, requiere la ayuda, ¿no? De la mayor parte del tiempo de esa persona, e incluso puede llegar a requerir el apoyo de alguien más, ¿no? Entonces, este paciente ya podría catalogar hasta en un grado 5, ¿no? En la comunicación, si este niño entró gritando, ¿no? Pongamos pues que hablaba palabras incoherentes, pero hablaba, ¿no? Logra hablar, ¿no? Pero de repente no tiene coherencia, entonces realiza la actividad, ¿no? Con dificultad, pero sin ayuda. O sea, sí hay lenguaje, ¿no? Pero no guarda relación. Entonces puede ser 1, ¿no? En cuanto al cuidado personal, de repente la mamá les va a decir, no, yo tengo que cambiarle. Si el niño tiene 10 años, le va a decir, no, él no elige su ropa, no se baña, ¿no? Entonces ahí también requiere la atención de la otra persona la mayor parte del tiempo, o sea, le corresponde un grado 4. En cuanto a la locomoción, si habíamos dicho que el paciente ingresó saltando, corriendo, ¿tendrá alguna limitación? No. No, entonces le corresponde 0. En disposición corporal, también 0, porque el paciente entró saltando, gritando, ¿no? En destreza, si es capaz de agredir, mueve las manos con normalidad, así que 0 también. Y en situación, allí sí, situación se refiere a toda aquella circunstancia que pone en riesgo la vida. Por ejemplo, un paciente esquizofrénico no puede caminar sin medicación o no puede andar solo porque puede tener una alucinación en ese momento y se puede autoagredir, ¿no? Entonces, un paciente con hemodiálisis no puede vivir sin la diálisis. Un paciente con marcapaso no puede vivir sin el marcapaso. Un paciente invidente al cruzar una pista siempre va a correr riesgo, ¿verdad? Entonces, toda aquella situación que ponga en riesgo la vida va a estar contemplada dentro de la situación. Entonces, en este caso, este niñito que no puede controlar la parte conductual, no, definitivamente sí es una persona con limitación en la situación y probablemente pues tenga un grado 5. Entonces, cuando ustedes colocan esos numeritos aquí en esta columna, ustedes van a visualizar cuál es el máximo número que han colocado. Si el máximo número que han colocado acá es 1, entonces automáticamente el certificado les va a marcar una discapacidad leve. Si ustedes el máximo número que han colocado acá es 2 o 3, va a marcar una discapacidad moderada. Y basta que ustedes coloquen un solo 4 acá, en cualquiera de estas discapacidades, ya marca severo. O sea, 4, 5 y 6 es discapacidad severa. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se hace esto? Para poder determinar la gravedad de la discapacidad y poder dar al paciente pues el carnet que le corresponde, ¿no? Sabemos que una discapacidad leve y moderada le corresponde el carnet de azul y el carnet de amarillo le corresponde a la discapacidad severa. ¿Ya? Entonces, todo lo que estamos hablando se va a plasmar en este documento que se llama certificado de discapacidad. Pregunta de examen. El certificado de discapacidad es un documento médico legal, no es un informe médico, no es una constancia de atención, no,
es un documento médico legal. Eso siempre les van a preguntar así tal cual. Para poder nosotros anotar cada diagnóstico en este certificado, ¿no? Todos estos diagnósticos tienen que estar avalados por un informe médico, una alta junta médica de la especialidad tratante. Nosotros no inventamos diagnósticos, nada es subjetivo, todo tiene que estar comprobado con informes médicos o actas de junta médica. Y si no, por ejemplo, si ustedes están en el Perú profundo y les corresponde hacer una certificación de discapacidad a una hipoacusia neurosensorial y nunca tuvo evaluación por el otorrino, simplemente el paciente dice que no escucha, no están obligados ustedes a certificar. Ustedes den la interconsulta para otorrino y que le haga la evaluación respectiva. Y cuando el paciente tenga la oportunidad de poder pasar por un otorrino, ¿no? Que tramite su informe médico y con ese informe médico recién los busque ustedes para poder tramitar la certificación. Pero no certifiquen lo que ustedes no pueden comprobar, ¿ya? Entonces, el certificado médico o el certificado de discapacidad es un documento médico legal, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos para obtener un certificado de discapacidad? Primero, el paciente tiene que ser evaluado, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? El paciente saca la cita por primera vez, ¿no? Y el médico rehabilitador en este caso lo evalúa, le pide los informes médicos de la especialidad tratante. Si ya cuenta con todo, recién le va a dar un pase a una junta médica donde va a estar, esa junta médica va a estar conformada por el médico rehabilitador y los médicos especialistas. Si vamos a certificar una ceguera, tiene que estar el oftalmólogo. Si vamos a certificar una hipoacusia neurosensorial, tiene que estar el otorrino. Si vamos a certificar un problema de repente de rigidez articular en rodilla, post fractura de fémur, tiene que ser el traumatólogo. ¿Para qué? Para que en esa junta médica se califique, se haga esta parte de colocar estos numeritos para poder decir qué tan grave es la discapacidad. Esto se hace con la junta médica. Entonces, el primer paso es la evaluación del paciente para corroborar de que el paciente tiene la limitación o no la tiene y si tiene la documentación que acredite sus limitaciones. Segundo paso, la calificación, ¿ya? Tercer paso es la certificación. Una vez que se ha terminado de llenar, se procede con las firmas respectivas y una vez que está ya todo sellado y firmado, ¿no? Se le certifica al paciente para que este paciente pueda presentar o pueda tramitar en CONADIS su carnet de persona con discapacidad, ¿no? Entonces, los pasos para obtener un certificado de discapacidad son evaluación, calificación y certificación. ¿Cuáles son los 3 pasos para certificar discapacidad? Evaluación, calificación y certificación. Ya, esa es pregunta de examen, ¿ah? Ya, entonces, con respecto al primer tema, ¿alguna duda, alguna pregunta al respecto? Doctora, disculpe, ya que nos está consultando, con respecto a los grados de discapacidad, el doctor en la teoría nos mencionó que eran 4 grados porque se contaba el 0 también. Que no tiene discapacidad, claro, sin discapacidad. Ya, ese es sin discapacidad. Y para emitir el certificado con discapacidad es el que nos ha explicado entonces. Claro, es el 1, la discapacidad leve, la moderada y la severa. Pero si no tiene discapacidad, entonces, ¿por qué hay con discapacidad independiente en el grado 1, en la 2 con discapacidad autosuficiente y el grado 3 con discapacidad dependiente de otra persona? No, ese no es certificación, ese es gravedad, esa es otra cosa, eso no es certificación de discapacidad. Ya, esos son grados de gravedad de discapacidad, entonces. Así es, esa es otra clasificación, pero eso no tiene nada que ver con la certificación. En la certificación tú solo vas a certificar lo que dice la discapacidad leve,
moderada y la severa nada más. Si no tiene, por ejemplo, la parte de la evaluación es para que tú verifiques si el paciente realmente tiene la limitación. Muchos pacientes, nosotros tenemos un montón de pacientes que pugnan por este certificado de discapacidad, porque este certificado de discapacidad es la puerta de inicio para poder tramitar un certificado de incapacidad que es para pedir pensión del Estado, o sea, dinero. Entonces, muchos quisieran ya no trabajar, ¿no? Y para no trabajar quieren este certificado de discapacidad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si tienes una fractura de muñeca, ¿no? Definitivamente tú, desde el momento que tienes la fractura de muñeca, tienes una limitación, sí, tienes una discapacidad, pero es temporal, mientras que consolide la fractura. Todas las discapacidades temporales no se certifican, pero puede ser que el paciente ganancioso saque su consulta contigo y pida un certificado de discapacidad. Pero ¿cuándo vas a certificar tu discapacidad? Cuando este paciente ha cumplido por lo menos 6 meses de rehabilitación, ya posterior a su lesión. Por ejemplo, se fracturó en enero y estamos en septiembre y viene a tramitar su certificado de discapacidad porque está rígido su muñeca, pero nunca hizo rehabilitación, no lo certificas. Porque para certificar discapacidad, este paciente tiene que haber cumplido con todos los tratamientos para recuperar la funcionalidad. Si no cumplió los tratamientos, no puedes certificar porque tú no sabes realmente cuánto se puede recuperar con la rehabilitación. Entonces, solo se certifica las discapacidades permanentes y aquellas que han cumplido los 6 meses de rehabilitación. Antes no se certifica discapacidad. Y ahí por ello es que se da ese paso de la evaluación. Tú vas a constatar de cuándo es la lesión, si tiene menos del tiempo esperado, no ni siquiera ha cumplido con el tiempo de consolidación, o si ya quiere certificado de discapacidad, allí nomás lo filtras y dices no te corresponde. No te corresponde, por lo tanto, todavía tienes que cumplir su tratamiento de rehabilitación o tu periodo de consolidación y después de los 6 meses de haber completado todo tu tratamiento, puedes pasar reevaluación. Si quedaron secuelas, eso se va a evaluar. Pero si no hay secuelas, no corresponde certificado de discapacidad. ¿Ya? Entonces, ustedes lo que tienen que tener claro aquí es que ustedes solo van a certificar discapacidad cuando esta discapacidad es permanente y haya cumplido con su tratamiento de rehabilitación mínimo de 6 meses. ¿Qué patologías no necesitan esos 6 meses de rehabilitación? Las patologías congénitas, por ejemplo, un síndrome de Down, por más que haga rehabilitación, va a estar con la limitación permanente. Algún paciente con malformaciones congénitas, una amputación congénita, por más que haga rehabilitación, no le va a salir una piernita o un bracito. Entonces, eso sí, de forma automática corresponde a certificación de discapacidad. Ya, ahí sí no vamos a esperar los 6 meses. Pero, por ejemplo, un paciente con un ACV, un paciente con una fractura, un paciente, qué sé yo, con un esguince de tobillo, con una fractura, todos estos pacientes tienen que cumplir con su tratamiento, ¿no?, de la especialidad tratante y de rehabilitación para poder finalmente evaluar qué secuelas quedan. Entonces nosotros solo certificamos todas las secuelas que han quedado después de haber cumplido con todo su tratamiento correspondiente. ¿Listo? ¿Más claro? ¿Más claro o más enredado? Doctora, sí, lo que pasa es que puntualmente yo quería saber nada más en todo caso esto de los grados de discapacidad del 0 al 3, pero que en realidad dijo el doctor que son 4 grados, se considera para, o sea, mejor dicho, no se va a considerar para cuando quiera el paciente que se le emita un certificado, pero en cualquier otro contexto sí se le va a clasificar con 0, 1, 2, 3. Así es. El certificado es el que yo les he mostrado ahorita. Ese certificado ese es el certificado con el que nosotros trabajamos, este de acá. No, ese es el certificado que está en el sistema,
Solo varía un poquito, pues, la presentación, el orden, pues, de cómo se presenta la pantalla, los datos, ¿no? Pero lo que tiene un certificado de discapacidad son los datos del hospital, los datos del paciente. Es más, nosotros ni llenamos los datos, solo ponemos el DNI del paciente y automáticamente jala todos los datos de la RENIEC, su dirección. Luego nos pide, el certificado nos pide que ingresemos el diagnóstico al paciente, que califiquemos la discapacidad. La máquina solito te va a calificar la gravedad. Finalmente, te va a pedir que ingreses si el paciente necesita apoyos, por ejemplo, necesita lentes correctores, utiliza audífonos correctores, utiliza bastón, muletas y de ruedas, eso marcamos acá. Marcamos también esta escala de los baremos, que esto no les van a preguntar, pero este es un Excel, el cual nosotros calificamos por porcentaje qué tan comprometido está cada función. Pero esto ya es más de la especialidad. El certificador, ¿no? También lo carga el sistema desde el momento que ingresamos con nuestro usuario, ya nos identifica y ya nos pone de frente qué médico está evaluando. Acá abajo va a salir los nombres de los participantes en la certificación y acá tenemos que sellar y firmar todos los que estamos certificando. La fecha, el lugar donde se está expidiendo el certificado, y eso es todo lo que consigna un certificado de discapacidad. Esto es todo lo que se va a incluir en el certificado. La única graduación que hay en el certificado de discapacidad es esta. No hay más, no hay más. Y el certificado de discapacidad solo califica según la gravedad, ¿no? En discapacidad leve, que es el 1, moderada, que es el grado 2 y 3, y severa, que es el 4, 5 y 6. Más graduaciones no hay. ¿Ya? Esto es lo que corresponde al certificado. Ya, doctora, muchas gracias. Ya, listo. Ahora pasamos al segundo tema, defectos posturales. ¿Qué tenemos que saber en defectos posturales? A ver, los defectos posturales van a ver los axiales, que son los de la columna, escoliosis, sifosis, lordosis, y los periféricos, pues, que son los tipos torsionales o angulares, ¿no? Estas torsiones o desviaciones angulares van a estar a nivel de la cadera, generando un coxavalgo, un coxavaro, a nivel de la rodilla, produciendo pues un genuvalgo, genuvaro, o un recurvatum de rodilla. Y a nivel del pie, generando pues los pies cabo, pie plano, ¿no? O pie talo. Entonces, en la columna, cuando vamos a tener un paciente, ¿qué es lo que tenemos que ver? Desde que el paciente ingresa, tenemos que ver la postura, cómo están alineados los hombros, si uno está más arriba del otro, si el hombro está hacia adelante, está normal alineado, si la cabecita está hacia adelante, ¿no? De espaldas tenemos que ver si las escápulas están alineadas o están desniveladas, el ángulo del talle, que es la flexura que hay entre la cintura y el codo, ese espacio que se produce, ¿no? Si es simétrico en ambos lados o si es más amplio en un lado que el otro. ¿Cómo está la pelvis, ¿no? Si las caderas están desniveladas o no. Entonces, si nosotros vemos hombros asimétricos, escápulas aladas, escápulas a desnivel, o también las caderas desniveladas, ¿no? Sospechamos de escoliosis. ¿Y qué pedimos para comprobar el diagnóstico? ¿No? Vamos a pedir una radiografía de columna dorsolumbar con medición de ángulo de Cobb, ¿no? Para poder ver qué angulación tiene esa curvatura. Y sabemos pues de que lo normal es que ese ángulo de Cobb sea hasta 10 grados o menos de 10 grados, ¿no? A partir de 10 grados hasta 20, hablamos de una escoliosis leve. En esta etapa el tratamiento va a ser simplemente, ¿no? Medidas posturales, reeducación postural y full actividad física. Cuando hablamos de una graduación del 20 a 40, que es una escoliosis moderada, aquí hablamos de la reeducación postural más la prescripción de una ayuda biomecánica, de un corsé. Y cuando la graduación es más de 50, en algunas bibliografías van a encontrar más de 40 grados, estamos hablando de una escoliosis severa, y esa es quirúrgica. Ya rehabilitación muy poco va a poder hacer por ese paciente. Entonces,
Cuando los pacientes no son niños, por lo general, pues, si es que es una escoliosis severa, se espera que todavía terminen de crecer para poder operar, ¿no? Porque si es que lo operen de muy chiquititos, esa fijación transpericular van a tener que estar reoperando y reoperando porque el niño va a seguir creciendo, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer en estos pacientes? ¿No? Si es que ya se está evidenciando pues cambios posturales, hay que trabajar mucho, orientar en las medidas ergonómicas, ¿no? Que el monitor o pantalla de lo que vayamos a ver, sea televisor, computadora, ¿no? O lo que vayamos a trabajar, tiene que estar a la altura de los ojos, a nivel de los ojos. Las manos, o sea, los coditos tienen que estar en un ángulo de 90 grados, ¿no? En relación a la mesa. Su cadera tiene que estar también en 90 grados en relación, ¿no? Entre lo que es columna y muslo, tiene que formar un ángulo de 90 grados. Lo mismo que las rodillas, 90 grados. Y en los tobillos se sugiere que tengamos una especie de un altillo, ¿no? Como que estuviéramos pisando un pedal. ¿Para qué? Para que tengamos un tope y no nos estemos desparramando en el asiento, porque si no tenemos ese tope, nosotros nos venimos prácticamente en diagonal, nos sentamos en la silla, ¿no? No tenemos un freno. Entonces se sugiere que en el pie sí tengamos una especie de un altillo para que podamos mantener la postura por más tiempo. Los ejercicios pues que se recomiendan, ¿no? Para poder fortalecer las ayudas biomecánicas, este corsé de Milwaukee, que es un corsé rígido, que cuando indicamos a los pacientes, pues sobre todo en los niñitos que tengan una escoliosis moderada y que por más que se hace la terapia, esa escoliosis no hay una buena evolución, no se les recomienda utilizar este tipo de corsé, pero la mayoría de los pacientes pues los abandonan por el tipo de, por la forma que tiene, porque es bastante incómodo, ¿no? Y esta es la parte quirúrgica, ¿no? Entonces, en estos pacientes, sea escoliosis o cifosis, ¿no? Lo que hay que trabajar bastante son los ejercicios de fortalecimiento de cintura escapular para poder lograr que alineen los huesos a su sitio, ¿no? Los que ya rotaron conmigo, siempre les he hecho el recuerdo, ¿no? De que el encargado de jalar a los huesos a su lugar es el músculo. Entonces, si nosotros utilizamos un corrector de postura, un corsé, ¿no? Ese corrector de postura o corsé va a jalar a los huesos a su sitio, sí, pero está reemplazando la función del músculo. Y si el músculo deja de trabajar, se va a seguir hipotrofiando. Por lo tanto, el músculo va a estar debilitándose más aún. Entonces, el remedio o el tratamiento acá no es prescribir corsés o fajas, ¿no? Sino acá la idea es concientizar a la persona de que la solución está en fortalecer los músculos. Todo lo que son problemas posturales, la solución es actividad física para fortalecer los músculos y estos puedan lograr la alineación de los huesos a su sitio. Lo mismo acá también en las deformidades torsionales, la anteversión femoral, la torsión tibial, ¿no? El genuvalgo, genuvaro, pie plano, pie cabo. Todo tenemos que trabajar full actividad física, full ejercicio. Ya, entonces, tenemos un niñito con pie plano. Primero hay que revisar toda la parte motora gruesa porque probablemente todo esté debilitado y también el arco longitudinal interno desciende porque hay laxitud, hay debilidad muscular. Entonces tenemos que trabajar todas las cadenas musculares para lograr la alineación correcta, ¿no? Entonces la anteversión femoral, ¿cómo se va a diferenciar de una torsión tibial? Las dos se caracterizan porque el niño mete la punta de los pies hacia adentro. Entonces ustedes cuando van a evaluar van a ver la postura de las rótulas. Miren en este caso la niñita, las dos rótulas se están mirando, ¿no? Como decimos así con mnemotecnia, se besan, ¿no? Si las dos rótulas están mirándose o se están besando, quiere decir que la torsión viene desde arriba, o sea, es una torsión femoral. Pero si ustedes ven que las rótulas están mirando hacia el frente y la punta de los pies están chocando, están hacia adentro, entonces la torsión solamente es tibial. Entonces acá
El secreto está en mirar las rótulas, ya en la anteversión femoral. Acá también full actividad física para poder lograr que esta deformidad pueda alinear. Acá colocan ortéticos como los twister, ¿no? El elástico, metálico, pero a la larga estos solo te van a ayudar a alinear un poco, pero lo que te va a corregir en realidad el problema es la actividad física, el fortalecimiento de los músculos. Ya, acá está la torsión tibial, como les decía, miren ustedes, la rótula mira hacia el frente, pero la punta de los pies están mirando hacia adentro. Lo mismo. Va a haber un genu varo fisiológico, que es cuando el niño utiliza pañales. Un genu valgo fisiológico, cuando el niño tiene entre 3 a 6 años, no es patológico a esta edad. Pero posteriormente, como los niños van haciendo actividad física, van fortaleciendo, este genu valgo va desapareciendo y se va alineando. En cuanto a los pies, ¿no? Les decía, el ángulo que se mide acá es el ángulo de Costa-Bartani, ¿no? Cuando este ángulo pues está mucho mayor, estamos hablando de un pie plano. Cuando está menor de 120 grados, estamos hablando de un pie cabo. Y acá el secreto también es trabajar la parte muscular para que podamos tener la fuerza y poder alinear. No hay más, acá no hay de que el zapato va a corregir, el zapato no va a corregir nada, el zapato lo único que hace es, como les van a decir los ortopedistas, ¿no? El zapato ortopédico es simplemente como un molde para hacer queques, mientras lo tienes puesto te va a alinear, pero una vez que tú te sacas esto, igualito el pie va a seguir con su deformidad. Acá el problema se soluciona o se mejora fortaleciendo los músculos. De repente no va a desaparecer el pie cabo, pero si tú le trabajas el fortalecimiento muscular, te va a poder alinear un poco mejor y con las ayudas de las plantillas, de repente el paciente va a poder caminar mucho mejor. Ya, entonces en posturales es esto. Luego tenemos neurodesarrollo. Lo que es neurodesarrollo, para evaluar el neurodesarrollo, cuando tenemos un bebé de 6 meses, ¿no? Y nosotros estamos esperando que ese bebé de 6 meses se pueda sentar, ya pueda estar teniendo esa intención de estar lanzando los objetos, ¿no? Porque el niño de 6 meses quiere lanzar objetos, le gusta ver caída libre, cómo cae todo lo que lanza. Y vemos que el niñito no controla ni la cabecita. Entonces nosotros decimos, uy, este niñito está con retraso en su desarrollo psicomotor. Pero cuando indagamos y preguntamos a la mamita, la mamá nos dice, no, mi bebé nació de forma prematura, ¿no? Nació a las 28 semanas. Entonces, si nosotros hallamos la edad corregida de este bebé, que se hace con esta fórmula, la edad corregida es igual a la edad cronológica, o sea, la edad que tiene actualmente, ¿no? Menos un factor que es 40 menos la edad gestacional en la que nació el bebé. Entonces, si reemplazamos todo eso, ¿no? Vamos a tener que el bebé actualmente tiene 3 meses y no los 6 meses, ¿no? Como supuestamente está teniendo en el momento de la evaluación, ¿no? La edad cronológica, ¿no? Entonces, si tiene un niño, este bebé tiene una edad corregida de 3 meses, a los 3 meses el niño recién tiene que controlar la cabecita, ¿no? Todavía no le corresponde sentarse, que es lo que estamos esperando en este bebé porque tiene 6 meses, ¿no? De haber nacido. Ya, entonces, eso es importante, sobre todo para los niños prematuros. Hay que hacer la edad corregida durante todo el primer año. Una vez que ya tenemos la edad corregida, tenemos que ver, ¿no? La persistencia de algunos reflejos. Por ejemplo,
van a haber reflejos necesarios, ¿no? En un niño, por ejemplo, los reflejos que deben de tener desde el momento que nace, ese reflejo de búsqueda, de succión, ¿no? Para que puedan sobrevivir. Si el bebé no busca, no succiona, no se va a alimentar, ¿ya? Otros reflejos que va a tener también desde que nace y lo tiene que ir perdiendo con el tiempo es el reflejo palmar. Por ejemplo, si ustedes meten el dedito en la palma del bebé de un mes, el bebé va a hacer puño, ¿no? Lo va a ajustar rapidito y no lo suelta, no tiene control voluntario allí. Entonces, ese reflejo palmar tiene que ir desapareciendo hacia el 4.º mes para poder dar paso a la iniciativa idiomotriz. ¿Qué cosa es la iniciativa idiomotriz? Es la intención del bebé de poder estirar la manita y coger voluntariamente los objetos. Si este niño no pierde ese reflejo palmar, apenas roce cualquier objeto, se va a cerrar la mano en puño. Entonces, ese reflejo palmar tiene que ir perdiéndose hacia el 4.º mes y definitivamente hacia el 6.º mes ya no debe de tener, porque sabemos que al 6.º mes ya el niño va a empezar la lactancia. Entonces ya tiene que tener reflejo de defensa por si algo no le agrada, no le gusta, quiere retirarse algo de la boquita también, ya debería de poder hacerlo, ¿ya? El reflejo plantar es un reflejo que se tiene que perder antes de los 12, se va perdiendo a partir del 9.º mes, pero a los 12 meses ya tiene que haberse perdido. Si ustedes agarran la planta de los pies de un bebé de 1 mes, de 2 meses, 3 meses, el piecito les agarra como si fuera una garrita. Entonces, si ese niño ustedes lo ponen, ya está por los 12 meses, 13 meses, le corresponde ya dar sus primeros pasos y el niño ustedes le hacen pisar el suelo y ya se agarra, entonces ese niño no va a poder caminar. Por lo tanto, ese reflejo plantar tiene que perderse a partir del 9.º mes, que ya el niño empieza lo que es la etapa de lo que es la bipedestación. Ya tiene que ir perdiendo ese reflejo plantar para que a los 12 meses el niño ya pueda lograr dar sus pasos. ¿Ya? Esos son los principales reflejos que vamos a mencionar. Aquí en el test peruano de evaluación del neurodesarrollo, lo que ustedes tienen que acordarse, en el primer mes, el niño tiene que tener la sonrisa social, que es muy importante, ¿no? Desde que escucha la voz de la mamá, del familiar, ¿no? De repente el bebé está llorando y escucha la voz de su familiar, el bebé ya se va calmando porque va sintiendo que va a ser atendido. Pero si ustedes o el familiar va a referir que a pesar de que ustedes, la mamá lo atiende, ya le dio la mamila, ya le cambió el pañal, ya lo atendió todo y el bebé sigue llorando y llorando, ¿no? O sea, es indiferente al estímulo materno, se da por no enterado de que lo están atendiendo, o de repente es un niño muy irritable. Esos son signos de alarma para nosotros, ¿ya? Al 3.º mes, el niño tiene que estar controlando la cabecita, ¿ya? Cuando hacemos la tracción de la mano, la cabeza tiene que seguir el eje del cuerpo. El bebé se tiene que ir incorporando en relación al eje del cuerpo. Al 6.º mes, el niño tiene que sentarse, ¿ya? El niño también ya se da la vuelta, ¿no? Sobre su eje, es decir, gira en la cama. Y esta es la edad en la que también el niño está con toda la travesura porque quieren explorar el efecto de la caída libre, es decir, quieren observar cómo caen todos los objetos. Y es la edad en la que los bebés sufren mucho de los accidentes, se caen, porque a los 6 meses, ¿no? La cabecita pesa bastante, más que el cuerpo todavía, y a veces por estar curioseando cómo lanzan los juguetitos, el peso de la cabeza les gana y se caen, ¿no? Entonces el 6.º mes es una edad bastante crítica en el bebé, ¿no? Hay que estar vigilando porque ya hacen el rolido, ya, y también ya se están sentando. Entonces a los 6 meses el niño logra sentarse ya con sus manitos adelante, es decir, con las defensivas anteriores. Ponen las manitos adelante porque ustedes lo sientan al bebito, el bebito se va yendo hacia adelante con su cabecita, pero él pone su manito para que la cabeza no choque la mesa o el piso.
A los 7 meses, el bebito se sienta y tiene las defensivas laterales, o sea, pone la mano a los costados. ¿Ya? Y a los 8 meses, el bebé se sienta y tiene las defensivas posteriores, es decir, coloca las dos manitos hacia atrás. Entonces, a los 8 meses, el niño ya se siente amo y señor de la posición sedente. Si ustedes lo empujan hacia adelante, el niño pone las manos hacia adelante. Si lo empujan hacia los lados, el niño ya hace su balanceo y pone las manos hacia los lados. Si el niño, ustedes lo empujan hacia atrás, ya pone sus manitos hacia atrás. Entonces, como ya el niño dominó la posición sedente, ya se aburre de esa posición y quiere explorar nuevas experiencias. Y entonces empieza la curiosidad por avanzar, por gatear. Por ello, para poder gatear, este niño tiene que haber adquirido todas las defensivas, anterior, media y la posterior. Entonces, el gateo inicia a partir de los 8 meses en adelante. La etapa del gateo es una etapa muy importante en el desarrollo de todo ser humano. Es la etapa en la cual se va a conseguir el control de tronco, se va a conseguir lo que es la coordinación y equilibrio, el enderezamiento de columna, ¿no? Prácticamente se va a trabajar toda la parte motora gruesa. Para poder avanzar en la etapa del gateo, no, el niño la primera vez va a levantar la mano, pongamos la mano derecha y la rodilla derecha y se va a caer. En el segundo intento pone la mano izquierda y la rodilla derecha y se va a voltear. Tercer intento, fija las manos sobre el piso y empieza a balancear el pompis, ¿no? Y como hacia adelante no avanza, se empieza a impulsar hacia atrás como si fuera el paso del cangrejo. Entonces, en esa etapa del gateo, el niño va a empezar a hacer sus balanceos para poder avanzar una manito hacia adelante y luego la otra. Y una vez que el niño logra avanzar, ¿no? Va a ir, conforme van pasando los días, va perfeccionando su técnica hasta que ustedes van a ver corriendo ese niño en la posición de gateo. Llegan más rápido hasta la puerta que nosotros, ¿no? Entonces, en esta etapa, cuando él está trabajando toda la etapa de gateo, está fortaleciendo toda la parte motora gruesa. ¿Cuál es la importancia? Si nosotros no fortalecemos la parte motora gruesa, ¿no? Esta parte motora gruesa es como la parte del tronco de un árbol. Entonces, el tronco de un árbol, si este tronco es fuerte, las ramas también van a ser fuertes. En nuestro cuerpo, nuestra parte motora gruesa, o sea, nuestro tronco, va a guiar el desarrollo de nuestra parte motora fina. ¿Y dónde está nuestra parte motora fina? Eso está esquematizado en el homúnculo de Penfield. Está en la lengua, en la mano y en los pies. Entonces, niño que no gatea, niño que no fortalece la parte motora gruesa y va a tener problemas en su vida futura. Va a ser un niño laxo, va a ser un niño que va a tener, de repente el día que le manden a desfilar, va a marchar con los 2 pies izquierdos, o cuando les toque ir a una fiesta, va a ser pues el joven que baila, ¿no? O eléctrico, ¿no? También con los 2 pies izquierdos, ¿no? O va a ser un niño de repente que se cansa rápido al embolillar, o es un niño que tiene dislalia, dificultad para poder articular los fonemas, o es un niño que va a tener pie plano flexible. Ya, entonces, esa es la importancia de que un niño gatee. La etapa del gateo es fundamental en el desarrollo neurológico de todo niño. Hoy en día ustedes van a ver y de repente pregúntenle a sus familiares también si a ustedes les han dejado gatear. La mayoría de estas generaciones les han privado de gateo porque por lo general, pues como han sido de repente cuidados por terceras personas, porque ya papá y mamá trabajaban, entonces no querían que se ensucien la ropa y los tenían pues en corralitos, ¿no? Encerraditos para que no gateen, ¿no? Entonces, el no gatear va a repercutir mucho en la vida futura de cada persona. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo empezamos la etapa del gateo? A partir de los 8 meses. No, a partir de los 10 meses
como ya en la etapa del gateo el niño ya está fortaleciendo tronco, ya se aburre de gatear, ahora quiere perseguir al papá o a la mamá y se va apoyando en la pared para ponerse en la posición bípeda. Entonces, a los 10 meses, pregunta de examen, ¿a qué edad el niño se pone de pie, ¿no? Y se apoya sobre las paredes, ¿no? O sea, la bipedestación se pone de pie y se apoya en las paredes 10 meses. Va avanzando, ¿no? Agarrándose las paredes durante de repente 2 meses más y a los 12 meses ya adquirió confianza y se va soltando de las paredes y va a dar sus primeros pasos con las manitos hacia arriba, que significa que es la guardia alta. A los 12 meses, las manitos arriba con la guardia alta. A los 13 meses, las manitos hacia los costados de los hombros, guardia media. Y a los 14 meses, las manitos empuñadas en la cintura, que es la guardia baja. Por si acasito tiene las manos empuñadas, por si le gana la cabeza, ¿no? Y se puede caer, ¿no? Entonces pone las manitos allí para estar en estado de alerta. Entonces, cuando les había mencionado a ustedes que a los 6 meses, 7 meses y 8 meses se van formando se va adquiriendo las defensivas anteriores, medias y posteriores, recordar también de que estas defensivas van a permanecer, van a perdurar a lo largo de toda nuestra vida. Por ejemplo, si ustedes están parados en una esquina, ¿no? Y viene su compañero palomía y los empuja hacia adelante, ustedes no se van a caer pues de cabeza al piso, al toque ponen las manos hacia adelante. O si lo empujan hacia el costado, ¿no? Van a poner las manos hacia el costado. O si alguien viene por delante y los empuja a ustedes, van a poner las manos para no caer de cabeza, ¿no? Entonces, esas defensivas permanecen de por vida. Así como el gateo va a influir también de por vida en todo lo que es la coordinación y equilibrio de la marcha. Entonces, preguntas de examen acá. ¿A qué edad se siente el niño? ¿A qué edad se pone de pie? ¿A qué edad el niño da sus primeros pasos? En cuanto al lenguaje, a los primeros meses el niño va a tener el lenguaje gutural, que es el gaga, gu, gu, ¿no? A los 6 meses el niño empieza a balbucear. Mamá, papá, ¿no? Mamá, está jugando con los labios, ¿no? Y se espera que a los 10 meses el niño ya empiece a hablar palabras sueltas. Mamá, pero ya llamando a la mamá, papá, agua, teta, ¿no? Al año y medio, el niño ya tiene que estar asociando 2 palabras. Mamá, agua, mamá, teta. Si ustedes observan que un niño a los 2 años no enlaza palabras, ya estamos con un signo de alarma. El niño no está enlazando palabras, no está adquiriendo lo que se espera que logre pues al año y medio. ¿Ya? Y si un niño pues llega a los 3 años y no habla, definitivamente pues son signos de alarma, ¿no? Que debemos abordar inmediatamente. ¿Qué más tenemos al respecto? Bueno, acá a los 4 meses la iniciativa idiomotriz, no se olviden, que es la intención de que el niño logre llegar a la línea media para coger los objetos. Y sabemos que a esta edad también, pues, todo se lo quiere meter a la boca. A los 6 meses ya el niño empieza a sentarse, ¿no? A los 5 meses recién se está incorporando, pero ya a los 6 meses se sienta solo. A los 10 meses ya logra la bipedestación. A 5 meses todavía está con el rolido. Bueno, a los 6 meses también entiende el upa, el chau, ya me voy, ya llora. Se mira en el espejo. Esta es la pregunta de examen que les decía, ¿no? Así tal cual como está acá, les van a preguntar. ¿A qué edad el niño camina apoyándose en las cosas? Eso le preguntan textualmente. Corresponde a los 10 meses. ¿A qué edad el niño ya camina solo? A los 12 meses. Con su guardia alta.
Esos son los hitos más importantes. Entonces nosotros cuando evaluamos al niño vamos marcando qué es lo que estamos encontrando, ¿no? Si tiene desviaciones hacia la izquierda, estamos hablando de que el niño está con retraso. Si las desviaciones son hacia la derecha, es que el niño está adelantado para su edad. Entonces, van a haber etapas, pues, ¿no? En la cual van a haber actividades que debe ir logrando el niño, ¿no? Según la etapa de su desarrollo. A los 2 años el niño ya tiene que caminar solo, algunos niños están teniendo control de esfínteres, ¿no? A los 3 años el niño ya está hablando frases completas, pero sin embargo hay niños que a los 3 años no emiten palabras, ¿no? A los 4 años el niño ya tiene que estar socializando. A los 5 años ya el niño ya tiene más destreza manual y empieza incluso a hacer recorte con tijeras, ¿no? Ya en primer grado, pues el niño ya tiene que estar escribiendo, leyendo, ¿no? Ya muestra más interés por el proceso de aprendizaje de números, letras, ya le llama el mundo de la lectura. Entonces, cuando nosotros hablamos del desarrollo en un niño, el desarrollo no solo es ver que el niño camine, salte, no, hay que ver la parte motora gruesa, ¿no? Cómo está la parte postural, la parte motora fina, cómo está su lenguaje, cómo está la aprehensión de sus manitos, cómo está su piecito. Hay que ver cómo está el lenguaje en sí, está articulando bien, tiene, hace conexiones, estructura bien las frases, las oraciones, y la parte psicosocial, es decir, tiene contacto con otros niños, socializa, no lo logra, ¿no? Esa parte de todo esto es una evaluación integral del niño. Entonces, si el niño tiene una adecuada relación con su entorno, ¿no? Y logra un desarrollo intelectual basado en el aprendizaje, es un niño que está yendo normal. Pero si alguna de estas áreas está afectada, pues hay que darle los apoyos necesarios para que el niño pueda nivelarse con sus congéneres, ¿no? Entonces, pueden haber trastornos en el neurodesarrollo, es decir, durante todo el proceso de desarrollo neurológico del niño. Todos estos trastornos están agrupados en estos 9 grandes grupos, ¿no? La discapacidad intelectual, acá está todo lo que antes conocíamos como retardo mental, el trastorno específico del aprendizaje, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, los trastornos motores, el espectro autista, trastornos de la comunicación, los alimentarios, la excreción y otros trastornos del neurodesarrollo, neurológicos como los TIC, ¿no? Las convulsiones, aquí van a estar agrupados. ¿Ya? Entonces, acá hay unas preguntas. A ver, vamos a empezar con algunas preguntas aquí. A ver, ¿qué responderían ante la primera pregunta? La A, doctora. Así es. Es un signo de alarma excepto. O sea, excepto, ¿cuál no es un signo de alarma, no es cierto? La hipotonía sí es un signo de alarma, hipertonía también, asimetría en los tonos o en movimiento, persistencia de reflejos primitivos, sí son signos de alarma. Pero la sonrisa social es lo que buscamos más bien en un niño. En la pregunta 2, También la A, doctora. Es la A. así es. ¿A qué edad se sienta un niño? A partir de los 6 meses, ¿no? Pero ya sin apoyo absoluto a los 7 meses. Vamos a ver si es que hay otra vez. A ver esta de aquí. La A. Sí, esto es lo que les he repetido cada rato ya.
a la A. Y la otra, La A también. así es, son signos de alarma, ¿no? Al respecto, hasta aquí tienen alguna pregunta. Les voy a pasar un forms donde yo tengo preguntas que se repiten en algunos exámenes para que vayan practicando. Ya, hay algunos que de repente no corresponden a los temas que han desarrollado, son de temas que van a venir más adelante. Los voy a buscar, espérenme. Lo tenía listo por acá. A ver, chicos, ahí les estoy enviando por el mensaje un forms. A ver, entren y empiecen a practicar.